por último, debemos hablar de los balances de energía en las reacciones de combustión. Como ya podrán saber, cuando ocurre una reacción química, algunos enlaces químicos de las moléculas de reactivo se rompen para formar otros enlaces nuevos que dan lugar a las moléculas del producto. En general, la energía de estos enlaces es distinta tanto en reactivos como en productos, dando lugar a un cierto delta. Para poder expresar el balance de energía y ver qué es lo que ocurre durante este proceso de ruptura y formación de enlaces, tenemos primero que definir algunas cosas. Como vamos a estar trabajando con muchas sustancias diferentes y sabemos que las tablas de propiedades trabajan con un cierto estado de referencia que puede no ser el mismo, por ejemplo, para una tabla de aire que para una tabla de algún hidrocarburo o para una tabla de agua, tenemos que unificar esa referencia para todas las sustancias. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con balances de energía en sistemas reactivos, vamos a establecer como estado de referencia estándar los 25 grados centígrados y una atmósfera. Siempre que una propiedad corresponda a este estado de referencia estándar, va a estar indicada con este signo de superíndice cero. Cuando trabajemos con sistemas reactivos, vamos a tener que emplear los valores de propiedades referidos siempre a este estado estándar. Es decir, que al valor que tomemos de tabla, por ejemplo de entalpía para una cierta sustancia, vamos a tener que restarle la entalpía del estado estándar. Estas entalpías para distintas sustancias en el estado estándar también se encuentran tabuladas. Esto lo que nos permite es establecer una misma vara de inicio, digamos, para la medición de propiedades de las diferentes sustancias que intervienen. Cuando ocurre una reacción química, ustedes ya podrán saber que puede producirse una liberación o absorción de calor. Por esto es muy importante definir lo que denominamos como entalpía de reacción. Suponiendo que tanto los reactivos como los productos se encuentran en el mismo estado de presión y temperatura, se denomina entalpía de reacción a la diferencia entre la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. Esta variación en la entalpía se debe únicamente a una variación en la identidad de las moléculas entre los reactivos y los productos. Como ya podrán saber de materias anteriores, para que ocurra una reacción debe superarse una determinada energía de activación. Una vez superada esta barrera, el sistema evolucionará hacia los productos. Si nosotros graficamos energía versus transcurso de la reacción, podemos ver que en el caso de una reacción que es del tipo endotérmica, la entalpía en los productos tiene un valor mayor que la entalpía en los reactivos. Es decir, se necesita consumir energía para pasar de reactivos a productos. Recordemos también que un estado de menor energía es un estado más estable. Por lo tanto, tiene sentido que debamos consumir energía para pasar de un estado más estable a uno más inestable. En el caso de una reacción exotérmica, que es lo que nos interesa para las reacciones de combustión, sucede lo contrario. La entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos. Por lo tanto, este delta que se genera es la energía que se libera durante la reacción, ya que estamos pasando de un estado más inestable de mayor energía a uno más estable de menor energía, lo cual conlleva una liberación de la misma. Todas las reacciones de combustión son reacciones del tipo exotérmicas. Por lo tanto, si nosotros calculamos su entalpía de reacción, que es igual a la entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos, esta va a tener un valor negativo, y el caso contrario se da para reacciones endotérmicas. Podemos pasar a definir entonces algo conocido como entalpía de combustión. La entalpía de combustión no es otra cosa que la cantidad de calor liberada en un proceso de combustión dentro de un dispositivo de flujo estacionario cuando se quema 1 kmol o 1 kg de combustible. Lo importante es que la misma se expresa por unidad de masa o de mol de combustible, pero no es otra cosa que una entalpía de reacción. Y obviamente, al igual que en el caso anterior, la reacción ocurre de forma completa a una temperatura y presión específicas, que no varían entre reactivos y productos para no tener otros efectos. También resulta importante definir la entalpía de formación y el poder calorífico. La entalpía de formación es básicamente la entalpía de una sustancia en un determinado estado que se debe simplemente a su composición química, es decir, a su identidad.
Por convención se considera que la entalpía de formación de los elementos en su forma química más estable tiene un valor de 0. Puede consultarse en tablas cuál es la forma más estable de cada elemento en condiciones estándar. Todas las entalpías de formación suelen estar calculadas y tabuladas para condiciones estándar de referencia, que son las que mencionamos anteriormente. Por último, debemos definir el poder calorífico. El poder calorífico representa la cantidad de energía que se libera al quemar una unidad en masa o en mol de un determinado combustible. Podemos ver que la definición es muy similar a la de entalpía de reacción, y es que en sí el poder calorífico no es otra cosa que el valor absoluto de esta entalpía de reacción para la combustión. Como el mismo suele especificarse por unidad de masa o de mol del combustible, vamos a denotarlo como valor absoluto de entalpía de combustión. Y existen dos tipos de poderes caloríficos, el superior y el inferior. El poder calorífico superior considera que todo el agua producida sale de la cámara de combustión en estado líquido, por lo tanto, también cede su entalpía de vaporización. En cambio, el poder calorífico inferior es aquel que considera que todo el agua producida sale de la cámara de combustión en estado de vapor, por lo tanto, no cede su entalpía de vaporización. Ambos se encuentran relacionados de esta forma, donde M es la masa de agua en los productos por unidad de masa de combustible y HFG no es otra cosa que la entalpía de vaporización del agua en la temperatura especificada a la que ocurre la reacción. En base a todo lo que vimos anteriormente, podemos expresar la entalpía molar de un componente de la siguiente forma, como su entalpía de formación en el estado de referencia, que recordemos que es la entalpía que tiene esa sustancia simplemente debido a su identidad en el estado de referencia, y a esa entalpía adicionarle lo que se conoce como entalpía sensible, que no es otra cosa que la diferencia entre la entalpía en un estado especificado de presión y temperatura y la entalpía de esa sustancia en las condiciones de referencia. De esta forma podemos ver cómo la entalpía en una reacción puede cambiar entre reactivos y productos debido al cambio de identidad de las sustancias y debido al cambio de las condiciones de presión y temperatura. De esta forma podemos expresar un balance de energía simplificado para este tipo de casos de la siguiente forma. La sumatoria de energía que entra y sale en forma de calor menos la sumatoria de energía que entra y sale en forma de trabajo más la sumatoria de toda la energía que ingresa con los reactivos menos la sumatoria de toda la energía que sale con los productos es igual a 0 en condiciones de estado estacionario. Aquí, este término de entalpía es el que explicamos recién para cada uno de los componentes y este n minúscula no es otra cosa que la cantidad de moles o, expresando en forma de tasa, la velocidad molar de flujo de la sustancia determinada. Esta sumatoria implica que yo debo realizar esta cuenta para cada uno de los componentes de los reactivos y sumarlos, y lo mismo para todos los componentes de los productos. En general, como trabajamos por mol de combustible, podemos expresar ese mismo balance dividiendo todos los términos por los moles de combustible, o en caso de estar trabajando con el balance en forma de tasa, por la velocidad molar de flujo del combustible. Así es que nos quedarían cantidades de calor y trabajo por mol de combustible y tendríamos la ventaja de que estos n mayúsculas serían coincidentes con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Si nosotros retiramos de cada una de estas expresiones todas las entalpías de formación, tanto de reactivos como de productos, y las agrupamos, vamos a obtener un término que es la entalpía de combustión en condiciones estándar, por lo cual el balance también podría expresarse de esta forma, teniendo en cuenta la entalpía de combustión en un término y las entalpías sensibles por separado. Por último, vamos a hablar sobre la temperatura de flama adiabática. Ya sabemos que la combustión es una reacción exotérmica en la cual se libera energía, y esa energía puede ser utilizada básicamente para dos cosas. Una, puede ser perdida hacia los alrededores en forma de calor, y dos, puede ser utilizada para aumentar la temperatura en los productos. Para una dada cantidad de energía química liberada en una reacción,
Cuanto menor sea la pérdida de calor hacia los alrededores, mayor va a ser el aumento de temperatura en los productos. Si llevamos esto a un caso límite en el cual la pérdida de calor es nula debido a que el equipo opera en condiciones adiabáticas, la temperatura de los productos va a ser la máxima posible. A esa temperatura se la conoce como temperatura de flama adiabática y es la temperatura máxima que pueden alcanzar los productos de una combustión. La misma se calcula haciendo cero el término de calor del balance de energía. Cabe destacar también que en la mayoría de los casos no interviene trabajo en los balances de energía de combustión y por ende también se iguala dicho término cero. De esta forma, vemos que los dos términos de entalpía de productos y reactivos quedan igualados. Como conocemos en general las condiciones de entrada de los reactivos, la entalpía de los mismos puede determinarse fácilmente, pero no sucede lo mismo para el caso de los productos, ya que no conocemos justamente la temperatura de salida, que es la que nos permite ir a buscar los valores de entalpía que necesitamos. Por eso es que el cálculo de la temperatura de flama adiabática suele suponer un proceso iterativo, en el cual se comienza por suponer una temperatura de salida de los productos, calcular la entalpía de los productos y verificar si la misma resulta igual a la entalpía de los reactivos. En caso de que no resulte igual a la entalpía de los reactivos, se pasa a suponer una nueva temperatura y se repite el proceso hasta que estos valores sean aproximadamente iguales, momento en el cual esa última temperatura que hayamos supuesto va a ser la temperatura de flama adiabática.